el curso de Administración de Base de Datos se enfoca, así en forma de rasgos generales, a la tercera parte de dos asignaturas que tuvieron antes, que era taller de base de datos relacionales y taller de base de datos orientado a objetos, ¿cierto? Que tuvieron en algún momento, en el primer y segundo año. Administración de base de datos, acá en cuarto año, comprende ya la lógica de que saben programar en SQL. ¿Ya? Aquí no es que veamos SQL, aquí se parte de la base que saben hacer consultas, ¿cierto? Que saben hacer las 4 funciones básicas del lenguaje SQL, que son los insert, los update, los select, ¿cierto? Y los delete, a los cuales también se le van a agregar algunos tipos de comandos nuevos, ¿ya? Que son los comandos PLSQL o TransactSQL, según el gestor que se trabaje, que son orientados a funciones administrativas de los servidores, ¿cierto? Los rollbacks, por ejemplo, que son para hacer un retroceso en caso de un error, los drup, ¿cierto? Que por ahí son medio peligrosos, ¿ya? Los drup database, ¿ya? Ese tipo de comandos, por ejemplo, creación de permisos, respaldo, ¿ya? Ese tipo de política. Por lo tanto, nosotros partimos ya desde SQL un poquito más avanzado cuando veamos lo que son comandos. Como dice su nombre, administración de base de datos es la parte que hace un DBA, ¿cierto? En una empresa, en una organización, el DBA, si bien tiene que ser un experto de SQL, tiene que conocer programación desde sintaxis básica avanzada de SQL, también se encarga de ver la parte de infraestructura. Y eso es lo que nos vamos a enfocar nosotros. Cuando hablamos de infraestructura, tiene que ver con los servidores que se ocupan, cómo se implementan los servidores, cómo se hace un RAID en un servidor, por ejemplo, donde van a haber datos críticos de una empresa, cómo implemento el gestor de base de datos, cómo lo pongo en una red a funcionar y cuáles son las políticas de seguridad que debería tener con respecto a puertos, con respecto a seguridad, que hay una vulnerabilidad que se hace bastante, que son inyecciones SQL, por ejemplo, y cómo me debo proteger. ¿Cuáles son mi rol como un administrador de base de datos? ¿Ya? Entonces, esa es como la lógica del curso en lo que vamos a trabajar. A grandes rasgos, quiero explicar los contenidos, ¿ya? Por lo menos todos se van a hacer un select, ¿cierto? Un select con pronto. Un ticoma, un word, un inner join, ¿ya? Eso sí lo manejan, ¿cierto? Hay varios que tienen certificación en base de datos, ¿sí? Varios compañeros por acá. No se les va a hacer para nada difícil. Pero sí, lo que no han trabajado, por ejemplo, es que han implementado servidores reales. Eso no. ¿Ya? La mayoría de lo que he hecho en base de datos, en algunos casos, han trabajado en la misma máquina, en el mismo PC, ¿cierto? Consultas sobre el OneServer, Server y todas esas cosas, ¿cierto? ¿Ya? Que son en realidad aplicaciones que corren sobre un mismo computador, pero nunca han tenido la experiencia de trabajar en un server real y conectarlo desde el cliente, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? ¿Ya? ¿Cómo me preocupo de la importancia de la redundancia de datos? ¿Qué pasa que tengo un solo disco y me falla el disco? ¿Y qué pasa con la base de datos que corre ahí? ¿Cómo trabajo la concurrencia de base de datos? ¿Cómo veo las transacciones? ¿Cuánto ancho de banda ocupa la transacción? Todos esos detalles son los que vamos a trabajar nosotros ahora en la asignatura, ¿ya? Así que no solamente base de datos, el nombre como lo dice ahí, sino que vamos a ver el sistema operativo también, ¿cierto? Ver cómo se implementan los roles, cómo hago las políticas de respaldo, ver un poco de networking también, qué es lo que tiene que ver una persona que se dedica a esta área, ¿cierto? Como en un data center, yo me encargaría que para la empresa los datos sean siempre confiables, íntegros, ¿cierto? Y escalables. Esta asignatura no estaba en la malla antigua de ingeniería, se agregó, eran solamente 2 ramos de base de datos los compañeros que tuvieron la malla anterior a ustedes. Por lo tanto, llegaban hasta base de datos, hasta objetos y de ahí nada más. Y a contar del año 2015, en la malla nueva, se agregó esta unidad, este módulo, que darle un poco más de énfasis a la parte que estaba más débil en años anteriores. Y de hecho, si se dan cuenta, ¿hasta qué año tuvieron base de datos? Hasta el segundo año, primer semestre, y nada más, por cierto. ¿Y qué pasó después? Cuarto semestre, el quinto semestre, el sexto semestre. Pasó más de un año y medio que nunca más vieron base de datos como contenido, pero se dieron cuenta que lo ocupan todos los días. Proyectos que tengan que hacer para ocupar base de datos. Entonces, se necesita reforzar en último año esta parte. ¿Ya? Se necesita trabajar nuevamente en la que es la base de datos. Y de hecho, para todo programador, que en el área que se desenvuelvan ustedes, no importa el lenguaje de programación que ocupen, ¿cierto? Los lenguajes van a ir cambiando de acuerdo a la tecnología que usemos, pero siempre están las bases de datos, ¿cierto? Siempre están presentes. Si usted hace una aplicación web, hace un juego o un sistema RP, ¿qué tienen en común las 3 cosas? Todos tienen base de datos, ¿cierto? Todos tienen una base de datos. Ya, jóvenes, los horarios
que deberíamos tener, bueno, la asignatura es corta, lamentablemente es corta, debería tener un poquito más de horas para reforzar más cosas, son 72 horas. Los horarios que están en rojo son los horarios que los marqué ahí que van a ser modificados, ¿cierto? Porque vamos a sacar en algún momento la clase el sábado, va a quedar como clase de día lunes. Por lo tanto, lunes, miércoles, viernes, nada más. 3 días, nada más. Con el profe Pablo en paralelo, ¿ya? Así que por eso se las puse. Hoy día estamos de las 14 a las 19:50 aprox, pero después cuando comencemos el horario oficial va a ser de lunes de 7 a 11. ¿Ya? ¿Todavía no hay fecha? ¿Todavía no hay fecha? Es que el lunes deberíamos empezar, pero el lunes recuerden que hay un feriado y la sede se cierra. ¿Cierto? La sede se cierra a mediodía. Así que por eso no podemos comenzar en esa fecha. Pero los miércoles sí lo mantenemos, por eso está ahí en azul. ¿Sí? Eso está como provisorio. La presentación se la voy a mandar un ratito más para que no la copien. ¿Ya? Los viernes lo vamos a trabajar ahí en paralelo con Pablo. Si nosotros tenemos todo el lunes, todos los viernes lo tienes con Pablo, ¿no es cierto? El día que compartimos el miércoles. Media jornada cada uno. Él pregunta porque solo viene a su módulo, él vendría el lunes y miércoles. Lunes y miércoles, claro. Lunes y miércoles. En cambio, los compañeros que están con Pablo vendrían lunes, miércoles y el viernes. ¿Ya? Pero por eso tenemos sábado en rojo en esta fecha que yo les recordé por correo. Ante cualquier cosa le aviso al correo que le llega a todos, ¿cierto? Le llega el correo por el módulo. Así, noticia fresquita se le aviso. Ese profe David está medio ocupado en estas cosas, así que se le tiene que olvidar y le voy a acordar. ¿Ya? Hay que entenderlo, ¿cierto? Mi correo ahí está, bueno, rodrigo.orellana@correoyes.cl. Los contenidos que les comentaba a grandes rasgos del módulo, primero es cómo nosotros nos enfrentamos para hacer un DBA. Un rol de un DBA es un administrador de base de datos, ¿cierto? Que la persona encargada no solamente de trabajar la programación, sino que también hacer el diseño de una base de datos, pero principalmente ver la parte final, que es la infraestructura de los servidores de base de datos, ¿cierto? Donde se gestiona todo. ¿Ya? Un DBMS, si se recuerdan, ¿qué es un DBMS? Este es el diagnóstico. ¿Qué es un DBMS? Database Management System, ¿cierto? Sistema de administración de base de datos. ¿Ya? ¿Ya? Y si yo les pongo SGDB, ¿qué significa? De base de datos, inglés-español. Por tanto, en el material, lo más probable es que encuentren los dos términos, ¿cierto? El material en inglés obviamente le va a decir que es un DBMS. Estamos hablando de Oracle, que es un DBMS, Sistema de Administración de Base de Datos. Pero quizás un material en español le va a decir un SGDB, por lo tanto, llegamos a lo mismo. Un DBA, un administrador de base de datos, tiene que ser el encargado de trabajar ambas plataformas, ¿ya? De acuerdo a la que se especializa. Que hay plataformas que son de tipo propietario y plataformas que son de tipo open source, ¿cierto? Open source. Ahora, el camino que quiera seguir cada uno es válido, ¿cierto? Especializarse en alguna plataforma. ¿Ya? Vamos a ver una pequeña introducción a los motores de base de datos ya comerciales, haciendo la infraestructura técnica, que es lo que vamos a empezar a ver hoy día, las características que tiene cada uno y los componentes que se necesitan para poder implementar esto, ¿ya? Que es fundamental. Yo siempre les comento que cuando trabajan con gestores de base de datos o sistemas de gestión de base de datos, si la implementación del servidor está mala, lo más probable es que en algún momento su gestor de base de datos no funcione o no trabaje correctamente, ¿cierto? ¿Ya? Aquí esto igual que la construcción de una casa. Si el piso me quedó malo, los cimientos están malos, más arriba lo que yo construya va a tener fallas a futuro. Por lo tanto, si nosotros implementamos mal un servidor de base de datos, la parte de infraestructura del sistema operativo, el gestor de base de datos que va a correr sobre esa máquina también va a tener fallas y que van a ser bastante notorias. Por ejemplo, concurrencia de datos, transferencias fallidas, lentitud en el trabajo, caídas constantes, etc. ¿Ya? Y eso es crítico para una organización porque en las bases de datos está el dinero, ¿cierto? Transacción hecha, un pesito que entra a las arcas de una empresa, ¿cierto? Cuando en una empresa, ¿cierto?, aparecen las fallas más grandes. ¿Qué pasa en un supermercado si son 50 cajas no pueden generar ventas? Un supermercado, ¿cierto? Posiblemente
no es una falla técnica de infraestructura local, de la red local. Lo más probable es que la explicación que le diga a la señora cajera cuando usted pasa, se cayó el sistema, ¿cierto? Pero esa caída de sistema puede ser esto, ¿cierto? No está preparado un gestor de base de datos para recibir tantas concurrencias críticas. Ejemplo, Cyber Monday. Un ejemplo que ya creo que muchos lo han vivido, ¿cierto? ¿Qué pasa en el Cyber Monday? ¿Qué pasa cuando no se genera? ¿Cuánto dinero es el que estimaron los ingenieros comerciales que no se ganó ese día? ¿Cierto? Se apuesta a hacer muchas ventas y la infraestructura técnica no es capaz de hacerlo. Es un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando los precios de los productos parecen incorrectos? Quiero comprar esta cama a 3 pesos. Y la compra en el carrito, ¿cierto? ¿Ya? ¿A quién le llega ese reto tirón de oreja después? Al DBA, ¿cierto? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó con ese Smart TV de 500.000 pesos? Vale 50.000 pesos. Y también hay un problema de esta parte. Es crítico, ¿cierto? Esos errores que para nosotros pueden ser sutiles son para empresas grandes pérdidas de dinero. ¿Ya? Con respecto a lo que vamos a hacer hoy día, aquí se lo mencioné, vamos a hacer una gestión de red en una arquitectura tipo cliente-servidor. Máquina cliente, donde van a estar los programas de administración, y una máquina servidor, donde va a estar el gestor de base de datos, ¿cierto? Y desde el cliente vamos a conectar para manipular todo lo que sucede en el servidor, ¿cierto? Desde algo tan básico como crear una base de datos hasta generar consultas o administrar recursos del gestor, ¿cierto? Todo hacerlo remoto, todo simulando una arquitectura cliente-servidor. Si bien nosotros vamos a probar desde un cliente a un servidor,